Los invito a varias cosas. Lo primero es que puedan tomar nota de las escrituras, porque vamos a ver muchas escrituras, pero realmente se trata de que durante la semana vayamos repasando, recordando, revisando las escrituras que vamos a ver hoy, para que realmente estas escrituras sean sembradas en nuestro corazón. Así que va a ser lo primero porque es muy difícil que uno dice, qué buen sermón, pero después no se acuerda exactamente de qué se trató. Así que lo importante es que esta palabra que vamos a recibir hoy sea una palabra que pueda ser sembrada en nuestro corazón. Y al ver este tema, que vamos a ir a Juan capítulo 10, vamos a hacernos tres preguntas y es como una disciplina que hemos ido desarrollando. Tres preguntas cuando leemos el texto bíblico. La primera pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Qué me dice este capítulo acerca de quién es Dios? ¿Cómo es su amor? ¿Quién es Él? ¿Cómo está actuando? También la segunda pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, les pedimos el favor que tengamos en mente cada vez que vamos leyendo la escritura, vamos a ir pensando en estas preguntas. Y la última es, ¿qué mandamiento o promesa hay para nosotros hoy? Así que vayamos a Juan capítulo 10. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículos del 11 al 15. Juan 10, del 11 al 15 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Versículo 14, el Señor dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Continuemos, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Muy bien, este es el texto que vamos a trabajar hoy. Y antes de empezar a mirarlo y a desglosarlo, vamos a mirar el contexto. Es muy importante porque este capítulo está conectado con el capítulo anterior. El trasfondo de la historia de lo que Jesús está diciendo en Juan 10 es como resultado de lo que sucedió en Juan 9. ¿Recordamos qué pasó en Juan 9? El Señor hizo el milagro de dar la vista a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y se acuerdan todo lo que esto generó? Los principales, los fariseos, los sacerdotes, realmente no le pusieron atención a la sanidad de este hombre que todos conocían. Era muy conocido en la sinagoga porque él y sus padres iban a la sinagoga, sino que ellos querían realmente es molestar al Señor porque había sanado en sábado. Y ya querían que el Señor Jesús no estuviera entre ellos ni siguiera haciendo este tipo de milagros porque la gente ya estaba siguiendo al Señor. Así que lo que hicieron estos fariseos es que finalmente echaron de la sinagoga al ciego que fue sanado.
Y este ciego que fue sanado, no solamente fue sanado de su ceguera física, sino también de su ceguera espiritual, porque este ciego pudo ver a Jesús, pudo reconocer a Jesús. Y es muy interesante porque entonces los que supuestamente debían ver, que eran los que conocían la palabra o la ley, no vieron a Jesús. Ellos sí estaban ciegos. Y por causa de todo lo que había sucedido en este capítulo 9, es que el Señor viene a compartir este capítulo 10. Y es donde Él viene y da este último discurso público. Fue el último discurso público del Señor Jesús. Ya después Él siguió trabajando solamente con sus discípulos. Así que cuando vemos lo que el Señor empieza a hacer, Él comienza a hablar acerca de quién es el buen pastor. Y por eso comienza con: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y cuando miramos este yo soy, nos lleva a la experiencia que tuvo Moisés cuando el Señor lo llamó para que liberara a su pueblo de la esclavitud. Y cuando Moisés le preguntó, yo le digo al pueblo, ¿quién me envía? Y empieza ese gran nombre del Señor cuando Él se empieza a revelar. Dice, yo soy el que soy y por eso te envío. Yo soy el que soy porque voy a librar a mi pueblo. Y entonces este yo soy es de los que Juan en su evangelio lo trata una y otra vez. Y ojalá ustedes puedan tomar nota para luego ir y revisar estas escrituras. En Juan 4:26 dice, yo soy el que hablo. En 6:35, yo soy el pan de vida. En el 6:51, yo soy el pan vivo. En el 8:12 y 9:5 dice, yo soy la luz del mundo. En el 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. En el 17, yo soy la puerta. En el 19, yo soy la puerta nuevamente. En el 10:11, yo soy el buen pastor. En el 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el 15:1, yo soy la vid verdadera. Y es que cuando el Señor revela quién es Él, nos está permitiendo y está extendiendo una cercanía. Cuando permite que lo conozcamos, que sepamos quién es. Y su revelación nos trae a una cercanía con Él. Y esto es lo más hermoso, lo más importante. Ahora, cuando hablamos y leemos en el versículo 11 de Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí cuando se habla de lo que dicen los estudiosos de esta palabra que se utiliza como buen, no es simplemente describiendo la calidad moral de alguien, sino que realmente la palabra que aquí se utiliza está escribiendo no solo que es una persona buena, sino que es una persona donde está la bondad. Cuando se habla del buen pastor, se está hablando de una bondad, se está hablando de una calidad cariñosa, amable y atractiva. Algo hermoso, se dice que hay belleza en lo que se escribe en esta palabra. A veces no alcanzamos a percibir todo lo que está diciendo el Señor cuando nos está diciendo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y este es un modelo realmente de perfección. El amor activo, el amor real, porque recordemos que Dios es amor. Y eso nos lleva entonces a mirar esta escritura tan hermosa en Isaías 40:11, donde el Señor nos dice, como un pastor que cuida su rebaño,
coge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Estábamos diciendo la primera pregunta con la que dijimos vamos a pensar hoy lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Quién es este pastor? ¿Cómo es nuestro pastor? ¿Cómo se está presentando a nosotros? Él se está presentando de esa manera que entrega su vida, que nos entrega todo su amor por nosotros, por toda la humanidad. Y cuando el Señor dice que entrega su vida, no solamente está obedeciendo al Padre, sino que Él vino como ese cordero que se iba a inmolar por todo el hombre, toda la humanidad, y por quien íbamos a recibir perdón de pecados, ese cordero que murió, ese cordero que resucitó, y que gracias a esa entrega del Señor, y gracias a su muerte, y gracias a su resurrección, hoy nos da una identidad a nosotros, porque gracias a su resurrección es que nosotros tenemos vida eterna. No vida eterna como el Señor de que no tenemos principio, nosotros sí tenemos principio, pero ahora tenemos una eternidad con el Señor. Y esa eternidad ha comenzado ya. Comenzó en ese evento de la cruz del Calvario. Comenzó cuando el Señor se encarnó, se hizo hombre, porque todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Entregó su vida por nosotros. Ese es nuestro pastor. Y ahora quiero que pensemos en las siguientes escrituras, que nos sigue afirmando y mostrando quién es nuestro pastor. Tome nota, por ejemplo, lo que dice Juan 17:12. ¿Qué dice el Señor con respecto a sus discípulos, con los que Él estuvo aquí en la tierra? Dice, en esta oración que está elevando al Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¿No les parece algo hermoso? Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En Juan 18:9 leemos, esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Juan 10:28-29. Esta escritura es de las que tenemos que aprendernos, memorizar, porque todo el tiempo estas escrituras nos recuerdan el amor del Señor. En el versículo 28 de Juan 10 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿De quién está hablando? Del que ha creído en el Señor, del que viene a ser su oveja, de los que estamos en el Señor. Y en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué nos muestra esto? Tenemos seguridad en el pastor, tenemos confianza en el pastor. Y por eso algo lindo también que vemos en Juan 10:3 dice que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿No se imaginan lo hermoso que es cuando venimos ante el pastor? Que Él conoce a cada una de sus ovejas por nombre propio. Y ¿saben qué? Estaba leyéndome el libro de El Viejo Ramón, que es un libro acerca de un pastor. Y es muy hermoso cómo muestran la cercanía del pastor con sus ovejas y cómo a cada una conoce por nombre propio. Y cuando él necesitaba traer a alguna ovejita, la llamaba por nombre. Y estaba aquí en el libro que leí del Viejo Ramón, estaba con un muchacho enseñándole lo que es el pastoreo y le dice, ¿te diste cuenta de María? Y el muchacho le dice, María, pero si todas son iguales, ¿cómo voy a saber cuál es María? Dice, poco a poco la vas a ir conociendo, pero María hoy estaba como caminando de ladito, despacio y como cojita.
Así que tengo que ir a llamar a María y mirar qué le pasa. Y efectivamente en el relato él llama a María, la trae, le amarra las paticas y empieza a revisar en su cuerpito y en su lana qué sucedía y encuentra qué era lo que le estaba pasando a María. La llama por su nombre. ¿Saben qué? Cuando estamos en el Señor, Él es nuestro pastor que nos llama por nuestro nombre propio a cada uno y conoce lo que estamos viviendo y conoce lo que nos duele y conoce lo que nos está pasando y Él atiende nuestra necesidad porque es ese pastor que da su vida por sus ovejas, está en relación con sus ovejas, en cercanía con ellas. Así que eso es algo hermoso. Un apartado que es importante que miremos en Juan 10, 12, nos habla también del asalariado y nos dice que el asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. ¿Por qué? Porque cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y dice, y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Y es importante que nos demos cuenta que el Señor en Ezequiel habla de los que no son verdaderos pastores, de los que no tienen cuidado del rebaño. Y él en Ezequiel 34, 1 al 4, dice, le dice a Israel y dice, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y es importante que nos demos cuenta que aquí en la parábola el Señor habla del asalariado para decirle a las ovejas que tengan cuidado, porque ahorita vamos a ver lo que se le pide a las ovejas con respecto a su pastor. Y en los versículos 15 y 16 nos muestra la realidad del verdadero pastor. En Ezequiel 34 dice, Ezequiel 34, 14. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jesucristo. Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ese es nuestro pastor. Y quiero que meditemos en él. ¿Quién es él? Y que a través de cada escritura demos gracias al Señor y que nos sintamos como este corderito que el Señor recoge en sus brazos y que dice que lleva junto a su pecho y que guía con cuidado a las recién paridas. ¿No les parece una imagen muy hermosa de quién es nuestro pastor? Ahora, hablemos de las ovejas. Y vamos a hacer una pequeña introducción porque lo importante aquí es centrarnos en el texto bíblico. Lo primero es preguntar cómo son las ovejas. Y lo que dicen en la descripción de una oveja es que las ovejas son animales muy tímidos y miedosos. ¿Por qué? Por causa de los depredadores. Dice, basta un pequeño ruido imprevisto para hacerlas huir todas juntas en la misma dirección. Son asustadizas
Y tal vez pensaba yo cuando miré esta definición de que por eso es lindo que el Señor tantas veces y en tantas ocasiones nos dice, no tengas miedo, no temas que yo estoy contigo, porque es algo peculiar de la oveja, es muy asustadiza. Ahora, casi siempre hay como la idea de que las ovejas son poco inteligentes. Y la verdad es que han estado haciendo estudios acerca de las ovejas y han encontrado que las ovejas tienen una gran habilidad de reconocimiento facial. Tienen una habilidad de reconocimiento facial. Por eso reconocen a su pastor. Para ellas es muy fácil identificar y queda grabada en su mente lo que es la cara del pastor. Y eso es algo muy bonito. También algo a favor es que viven en agrupaciones, se necesitan las unas a las otras. Y esta es una forma de protegerse, porque cuando vienen, se sienten atacadas, ellas se unen y se cubren las unas a las otras. Y eso es algo muy interesante. Pensaba también yo acerca de si somos ovejas, si nos vemos como ovejas, ver la importancia de estar siempre en comunidad. Y también pensaba con esto de que cuando las ovejitas están en el redil, están protegidas, pero cuando la ovejita queda sola, por alguna razón o se aparta, es una ovejita que está en peligro. Y por eso es que también vemos en las escrituras, en Lucas 15, de la oveja perdida, que el Señor dejó a las 99 ahí en el redil, guardaditas, pero fue y buscó a la que estaba solita. ¿Por qué? Porque cuando está solita está en peligro, es más fácil presa de los depredadores. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, mirando también cómo somos, miremos el versículo Juan 10, versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y miremos bien, empecemos a ver aquí las características de las ovejas. Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Entonces, recordemos lo que han descubierto en los estudios que están haciendo en esta Universidad de Cambridge y en otras, de que las ovejas reconocen, tienen reconocimiento facial y reconocimiento de la voz. La oveja conoce, oye la voz de su pastor. Sigue diciendo versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Nuevamente, tienen ese reconocimiento no solo del rostro del pastor, sino también de su voz. Más al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y realmente es algo muy bonito ver lo que el Señor nos muestra aquí en este discurso que Él está dando, porque Él está hablando a las personas que no lo reconocen a Él como pastor, pero al mismo tiempo le está diciendo a sus ovejas, yo soy su pastor, ustedes son mis ovejas, ustedes reconocen mi voz, ustedes me siguen a donde yo las guíe, a donde yo las lleve. Eso es lo que está diciendo el pastor. Y por eso me gustaría que miráramos esta escritura tan hermosa en Hebreos capítulo 13, versículos 20-21. Realmente es como una bendición que se da ahí para todos los que han creído en el Señor, para todos los que somos ovejas del gran pastor. En el versículo 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición más hermosa, porque es el pastor el que nos hace aptos para toda buena obra, haciendo su voluntad. ¿No les parece algo muy hermoso? Eso, el pastor nos llama, el pastor da su vida por las ovejas, el pastor está en relación con sus ovejas y el pastor quiere que lo conozcamos, que lo sigamos y que estemos involucrados en el llamado que Él nos está haciendo. Así que, hermanos, el mensaje de hoy es para nosotros. Y para terminar, quisiera que pensáramos en esa canción que estábamos cantando al comienzo del Salmo 23, cuando decimos Jehová es mi pastor. La pregunta es, cuando yo digo Jehová es mi pastor, ¿realmente lo estoy reconociendo como mi pastor? Porque cuando estoy afirmando que el Señor es mi pastor, es porque yo reconozco su rostro, es porque yo reconozco su voz, es porque yo conozco su voluntad y sigo por el camino que Él me lleva. Y es por eso que cuando estamos en valles de sombra y de muerte, podemos estar confiados en Él. Por eso también los invito a que tome tiempo esta semana, medite y ore con este Salmo 23. Es muy hermoso. Reconozcamos a nuestro Señor. Entonces, para terminar, pensemos, ¿quién es nuestro Dios? ¿Cómo nos muestra este texto a nuestro pastor? ¿Cómo es Él? Lo segundo es, ¿cómo somos nosotras? Nosotros como sus ovejas. ¿Y qué mandamientos hay? ¿Estoy siguiendo su voluntad? ¿Estoy oyendo realmente su voz? ¿O qué voz estoy escuchando? Y miren, hermanos, que este tiempo tan hermoso de reunirnos, de venir a su palabra, de estar en su presencia, son tiempos de oír la voz del Señor. Así que disfrutemos de ser sus ovejas, de estar en el redil del pastor. Y como dice aquí en Hebreos 10, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Porque tú, Señor, eres un Dios de amor, eres grande y eres maravilloso. Gracias, Padre, porque nos amas, por esta figura tan hermosa en la que tú te muestras como el buen pastor. Es un pastor amoroso, tierno, dulce, que nos abraza, que nos alza en sus brazos y nos pone contra su pecho. Señor, gracias porque tú sanas a las ovejitas heridas, alcanzas a las que están apartadas, porque tú quieres protegerlas, Señor. Gracias por este llamado que nos haces a ser tu pueblo, a ser tus hijos, a ser tus cuidados, Señor. Somos cuidados de ti, tus consentidos. Qué hermoso, Señor, saber que tú eres un Dios tan amoroso, tan personal. Eres ese pastor que realmente entregas tu vida por las ovejas. Eres ese pastor, buen pastor, que nos amas con todo amor, con toda ternura, que nos llevas por esos pastos, que tú nos corriges con tu amor, que tú nos enseñas, que tú nos alargas tu callado y nos atraes a ti cuando nos estamos apartando. Señor,
No hay mayor seguridad que estar en tus manos, como lo leíamos en Juan 10, 28 y 29. Porque de tus manos nadie nos va a poder apartar. Señor, ayúdanos a ser afirmados en ti y que cada uno de mis hermanos, en medio de las circunstancias que están viviendo, sientan que tú estás con ellos porque tú eres su pastor. Ayúdanos a ser esas ovejas que reconocemos tu rostro, que reconocemos tu voz y que te seguimos, Señor, conociendo cada día cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor, tu presencia con nosotros, Espíritu Santo. Te alabamos, te glorificamos y damos gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.